gran responsabilidad estar aquí adelante, hermanos. Los que predican me entienden. Y los que no, bueno, tienen que aprender a predicar también, pues. Los que están ahí en sus bancas tienen que en algún momento, ¿cierto? Si sienten y desean y el Señor les dice, tienen que estar acá para entregar palabra del Señor. Un placer, hermano, poder estar acá y que me escuchen. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque podemos decir, Señor, que tú has sido bueno con nosotros. Con cada uno de nosotros tú has sido bueno porque aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer porque tú estás con nosotros. Es una realidad, Señor, es una realidad potente en nuestras vidas. Aunque estemos, Señor, abatidos, Señor, tú no nos abandonas. Y si estamos en bendición, tú nos abandonas. Señor, te damos las gracias. Padre, que esta palabra sea con gracia, con entendimiento, con claridad para cada uno de nosotros. Dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón para escucharla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estamos estudiando? Colosenses. ¿Ya? Colosenses tiene un relato que Pablo escribe y yo creo que es una de las grandes párrafos dentro de la Escritura, porque sí. Bueno, necesito. Bueno, sí. Una de las grandes demostraciones de lo que Pablo quiere decir a los colosenses está en el versículo 15 del capítulo 1. Creo que ahí encierra todo y eso lo predicaron y lo compartieron de aquí adelante. Colosenses capítulo 1. Aquí está escrito todo lo que Cristo es. Aquí está escrito todo lo que fundamenta nuestra fe, tu fe en Cristo. Porque Él habla y Pablo le dice a los colosenses, es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. El primogénito sobre toda creación, sobre toda creación. La siguiente. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. No está desordenado el tema. Forman un todo coherente. Él, importante, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor. Él es la autoridad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. No yo, no tú. Él, todo Él, el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto lo de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La sangre que derramó en la cruz. Creo que está ahí. Bueno, no, hasta ahí nomás, está la cruz. Estamos estudiando Colosas, la iglesia en Colosas, es decir, los colosenses. Ahora nos toca ver y reflexionar acerca de Colosenses 2, del 8 al 18. ¿Ya? En estos tiempos, mis queridos hermanos, en estos tiempos vivimos en un mundo lleno de
voces. Vivimos en un mundo lleno de situaciones, de cosas y de experimentos, podríamos decirle así, o de manifestaciones, lamentablemente, en las iglesias. Y cuando hablo de iglesias, hablo de un todo. En tiempo de Colosa, tenemos que entender cuál era la situación donde nació esa iglesia. La Escritura a nosotros nos enseña, y Pablo en esta carta dice que habían filosofías, habían tradiciones, habían reglas humanas, que en esa oportunidad les decían a las personas, a todos, cómo ser mejores personas. En la época de la iglesia de Colosa no era tan diferente con lo que hoy estamos viviendo. Colosa, seguramente ya lo han dicho, yo estuve viendo los videos, sí, pero vamos a recordar más que nada. Colosa está ubicada a las orillas de un río llamado Lico, en Frigia, en lo que es actualmente Turquía. Se desarrolló a lo largo de una importante ruta comercial entre Efeso, donde también tenemos Pablo nos habla de una carta a los efesios, también había una iglesia, y Siria. Su suelo, de la región de Colosas, ofrecía buenos pastos, era muy fértil para las ovejas, y el agua calcárea del río era perfecta para teñir telas. Calcárea significa que tenía bicarbonato de calcio, tenía cal. Entonces, el río era muy provechoso para teñir telas. Así Colosa se convirtió en un importante centro de la industria textil. Yo creo que todos nosotros, y no es por nada, pero todas las damas estarían fascinadas con todo lo que es lo textil. Y bueno, y nosotros también, para que estamos con cosas. Además, su ubicación estratégica permitía el desplazamiento de tropas en tiempos de guerra. Había mucha tropa que pasaba por ahí. Todo esto la convirtió en una ciudad grande y próspera en aquella época. Los colonos judíos se sintieron atraídos a establecerse en Colosas. ¿Ya? Industria textil, tal vez había mucha ganancia, mucha riqueza. Y los colonos judíos vieron eso y fueron y se establecieron ahí. Sin embargo, la cantidad de personas que llegaron a Colosas, con el tiempo Colosas pasó a ser una ciudad sin importancia. Sin embargo, la cultura que trajeron las distintas personas que llegaron a vivir a Colosas, trajeron filosofías, reglas humanas, trajeron la cultura la cultura pagana, y todo eso los atrajo a una cultura pagana, a una vida pagana. Y todos sabemos cuando es una vida pagana, adoración de ídolos que están alejados de Dios. Debido a eso, muchos años después pasó a ser sin importancia. Colosa pasó a ser una ciudad, después le llamaban la aldea, etc. Irán el domingo pasado habló de el sincretismo. No sé si todos saben lo que significa sincretismo. El sincretismo existe en esta ciudad, era realmente preocupante para las noticias que escuchó el apóstol Pablo. Por eso generó esta carta. Y que estaba mezclando con la buena noticia que Pablo menciona al comienzo, la buena noticia, el evangelio de Cristo, con culturas, con ideas y con filosofías paganas. Y Pablo envía esta carta para reforzar, recordar a los cristianos en esa época que nacieron en la iglesia, a esta congregación, reforzar en lo que ellos habían creído, lo que ellos la fe que habían abrazado, la fe que se les había predicado, el mensaje que se le había predicado a todas estas personas que nacieron y que estaban en la iglesia. Y Pablo les dice, cuidado, y les recuerda la enseñanza. ¿Qué es lo que es el sincretismo? Es un proceso de fusión, mezcla o concilia dos o más culturas.
religiones, mezcla doctrina, mezcla culturas diferentes que lo mezclan y sacan algo nuevo y sacan algo creíble y sale una nueva tradición. Y crean sistemas, la gente lo cree y comienzan a funcionar en base a eso nuevo debido a la fusión de todas estas cosas. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. El peligro de las enseñanzas de estas filosofías que se mezclaron es como el ejemplo de la tirana. Lo conversamos ayer y sacó el ejemplo que yo tenía para hoy día. Todos conocemos lo que es la tirana en el norte de Chile. ¿Ya? Uno podría decir, no, la tirana es pagano. Claro que sí. Pero ahí en la tirana se demuestra un sincretismo. ¿Por qué? Porque la fiesta de la tirana hacen bailes que vienen completamente de mitología indígena y de creencias indígenas y de dioses indígenas, lo mezclan, y me van a perdonar, lo mezclan con los santos, la Virgen y la Iglesia Católica. Entonces todo se funde en eso. Y es ahí donde en la tirana, un baile pagano, aparecen figuras, estatuas de la creencia católica. Y ahí hacen toda una mezcla y hacen la fiesta de la tirana. Es el sincretismo. Esa mezcla que sale algo bueno. ¿Qué es lo que sale algo bueno? Una fiesta de la tirana en adoración a los ángeles, o sea, a los dioses y adoración también a una creencia de los santos que ustedes ya saben. Eso es un sincretismo. El peligro de las enseñanzas de estas filosofías, poderes espirituales desde este mundo, pensamientos humanos llena de tradiciones. Ante esto se encontraba la congregación de Colosas. La Escritura no menciona claramente en estos versículos qué tipo de filosofías, qué tipo de situaciones estaban ocurriendo. Y para eso necesitamos ver datos históricos. Para eso necesitamos saber la realidad de la ciudad de Colosa, del por qué este sincretismo. Entonces, una de las formas de hacerlo era analizar los datos históricos, como dije, documentos que la habitan que sean confiables. ¿Y quiénes habitaban en esta ciudad de Colosas? Los frigios. Frigios. Eran nativos de la tierra, nativos del sector. Eran fuertes en la música. ¿Hay algún frigio aquí o no? No creo. Los frigios eran nativos del sector, de la ciudad, de ahí. ¿Ustedes me entienden? Eran fuertes en la música, pero también eran fuertes en la mitología. Y ahí aparece el rey Midas, que muchos lo conocen, que es un rey Midas, mitología y todo el tema. Estaban los griegos helénicos. Los griegos predominaban en el comercio de esta ciudad importante, textil. Predominaban en el comercio y traían con ellos todo lo griego, todo lo que Pablo encontró en Atenas, toda la estatua de los dioses. Cuando Pablo les dice, yo les traigo a ese Dios al que ustedes no conocen, porque tenían una estatua que decía al Dios, y Pablo les dice, yo les traigo esto. Entonces los griegos venían con su cultura, era obvio. Entonces los griegos traían con ellos las deidades, los pensamientos filosóficos de la vida, ser o no ser, qué fue primero, el huevo o la gallina, todas esas cosas. Los astros, la adoración de los astros, adoración a los ángeles, traían todo este tema espiritual con ellos. Y ellos llegaron a la ciudad de Colosas. El otro grupo importante, la comunidad importante en Colosas también eran los judíos de la diáspora. Los judíos eran una comunidad significativa, no menor. ¿Y quiénes eran los judíos de la diáspora? La diáspora es la dispersión. Eran judíos dispersados que se establecieron en Colosas, en las regiones de Lidia y la región de Frigia. Fueron los deportados, judíos deportados en la época de Antíoco el Grande desde Babilonia y Mesopotamia.
fueron judíos de la diáspora, dispersados, que vieron el comercio de Colosa y se instalaron. Y ustedes saben por qué se instalaron, porque era un negocio. ¿Para qué estamos con cosas? Me gustó mucho lo que dijo Irán la semana pasada. Los judíos echaban a la olla tradiciones y legalismos. Por su parte, los gentiles, los griegos, los frigios, todos los que no eran judíos, ponían en la olla misticismo e ideas filosóficas. Y ahí nacía el sincretismo. Esa es la historia donde Colosa y la iglesia se fundó. Entonces la antigua ciudad de Colosas estaba impregnada de engaños, tradiciones que alejaban las enseñanzas de lo que Pablo había escrito. ¿Ya? Tenían un estilo de vida pagano, adoración de ídolos, debido a la cultura de la diversidad de habitantes, diversidad de costumbres y de diversidad de creencias. Ahí está constituida la iglesia en Colosa. Entonces un judío, un griego, un frigio o cualquier habitante de Colosa llegaba a la iglesia, se encontraba con el evangelio del reino que no Pablo había predicado, seguramente Epafras fue los que le predicó, porque Colosas no conocían a Pablo, los hermanos no conocían a Pablo personalmente. Entonces de ahí nace esta iglesia, esta congregación. Y más de algunos seguramente venía con esas enseñanzas. Debe haber sido tal vez difícil aceptar a este Dios desconocido que hablaban los griegos. Ahí está el contexto. Colosenses 2, 8 al 18 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Pablo hablando. Y disparates elocuentes. Es fuerte, disparates elocuentes. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene porque lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni por los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es la realidad, es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación de uno mismo o en el culto a los ángeles. Al afirmar que él han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Reflexionar acerca de este párrafo de las Escrituras en Colosenses y de las situaciones muy importantes que amenazaban esta congregación. Vamos a ello.
advertencia contra las filosofías humanas. Pablo exhorta a no dejarse cautivar por las enseñanzas vacías, tradiciones humanas, rudimentos del mundo que se apartan de Cristo. Pablo propone combatir estos errores específicos involucrando al reino de Dios con ciertas enseñanzas gnósticas. El gnosticismo en ese tiempo estaba en una época de crecimiento. El gnosticismo, bueno, es otro tema, pero ser gnóstico decían que el cuerpo era malo, que lo espiritual era bueno. Por lo tanto, este cuerpo si es malo, difícil que Dios haya enviado a su Hijo en este cuerpo que es malo. O sea, había una mezcla de muchas cosas. Por lo tanto, si el cuerpo era malo y lo espiritual era bueno, tú tienes que castigar tu cuerpo. Entonces, en la realidad de hoy día vemos castigos de cuerpo. Entonces, el cuerpo es malo, por lo tanto hay que castigarlo. Bueno, y si el cuerpo es malo, ¿por qué tomamos en satisfacer todos los deseos del cuerpo? De ahí se va para otro tema. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Porque los gnósticos enseñaban, el cuerpo es malo, lo espiritual es bueno. Pero, ¿qué es lo espiritual? No con Cristo. No con Cristo. Lo que está claro es que los falsos maestros deseaban que los colosenses aceptaran lo que podría dominarse los agregados a Cristo. ¿Qué es lo que enseñaban? Decían, Jesucristo no es suficiente. Jesucristo no es suficiente. Según los criterios de ellos, debería ser acompañada, asistida, completada con un sistema elaborado de pensamientos filosóficos en la creencia de deidades, o sea, de más dioses, dioses protectores de las personas, ¿vinculados a qué? Vinculados a los planetas, vinculados a los astros. ¿Por qué Pablo menciona ángeles en la esta de los cultos a los ángeles? Porque ellos decían, debemos rendirle culto a los ángeles, porque ellos nos protegen de esta vida material que es tan mala. Entonces ellos nos protegen y nos cuidan espiritualmente de esta vida material porque el cuerpo es malo, todo lo material es malo. ¿Y quién nos cuida? Los astros, los planetas, los ángeles. Por eso rendían culto a los ángeles, porque Pablo toca eso. ¿Qué están rindiendo culto a los ángeles? ¿Cierto? Entonces, todas estas situaciones de planetas, de astros, qué sé yo, servía también como intermediario entre el hombre y Dios. Eso enseñaban, ¿ya? Entre Dios y los hombres. Con un propósito tal vez muy loable, un propósito de tener una vida mejor. ¿Quién no quiere tener una vida mejor? Entonces ellos enseñaban todo eso. Reconocían, por ejemplo, lo espiritual, poderes divinos, poderes angelicales. El conocimiento de la vida espiritual era relevante para ellos, era muy importante, porque el cuerpo era malo, defectuoso, porque intrínsecamente este cuerpo es malo, por lo tanto necesitamos deidades espirituales que nos protejan. Entonces, y ahí estaban los hermanos en la fe. Falsos maestros enseñando este tipo de cosas. Falsos maestros que se comenzaron a infiltrar tal vez en la congregación, enseñando todo esto que se alejaba de lo que enseñó Cristo. Falsos maestros que probablemente negaban la verdadera realidad de Cristo o argumentaban que Él no era Dios en su totalidad. No, Cristo no es Dios en su totalidad. Por eso necesitamos de estas cosas extras. ¿Ya? ¿Y provenientes de qué? Provenientes también de que como el cuerpo era malo, lo que es una palabra que es un poquito difícil, el ascetismo extremo. El ascetismo extremo te dice, no comas, no bebas, no hagas, no gustes, no quites, no hagas nada de eso. Espiritualmente. Corporalmente, chip libre. Por eso también
Pablo en su carta aquí le dice que no te juzguen por lo que comes o bebes, porque la enseñanza era, más si le agregas que los judíos, ustedes saben mejor que yo, que antes, en el Antiguo Testamento vemos que habían cosas impuras que los judíos no podían comer. Pero todo eso quedó en el pacto antiguo y este nuevo pacto de Cristo cambia la cosa. Pero los judíos traían esa idea de que no había que comer todo porque habían cosas impuras. Entonces, por eso ataca, Pablo dice, que no te juzguen por lo que comes o por lo que bebes. Pedro en la visión que tuvo, ¿qué le dijo? Come de todo. Entonces los judíos estaban metiendo todas estas ideas acá a la iglesia. Y tal vez no necesariamente la iglesia también, sino que la sociedad entera. Estaban metiendo todas estas ideas. Entonces, la astrología para ellos era una ciencia de la época, era importantísimo. Enseñaban la influencia de los astros en la vida del hombre y las mujeres. ¿Por qué quiere que la gente lea el zodiaco? Tú eres Virgo, tú eres Cáncer, yo soy Escorpión, todo ese asunto. Todo eso viene de los astros. Y pobrecito, si un hombre no nacía cuando los astros estaban alineados, le llamaré la vida. Pero si los astros estaban alineados y justo naciste, te va a ir happy, happy. Creían en eso, hermanos. Creían en todas esas cosas. En la adoración a los ángeles. ¿Sabe? Y sorprendentemente me encontré con un versículo que Jeremías, el profeta a Jeremías les dice, Dios va a destruir todo esto. Ustedes lo van a encontrar después. Tarea para la casa. Dios va a encontrar todo esto, va a destruir todo esto. Traerá un terrible desastre en este lugar y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Ustedes, le dice, quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros. Ya en el Antiguo Testamento había una idea de adorar a los astros. Entonces le dice, quemaron incienso en las azoteas con honor a los astros como si fueran dioses. O donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Ofrendas líquidas, ¿qué es lo que son? Eran los inciensos. Ofrendas líquidas era el aceite, que sé yo, todo el tema. Con toda probabilidad, esto era lo que brindaban los falsos maestros a Colosa. Está muy bien, probablemente le decían, no está escrito, pero yo leí algunos libros que decían, probablemente, o comentarios de la Escritura, probablemente Jesucristo puede hacer mucho por vosotros, les enseñaba, pero no puede hacerlos escapar del dominio de los astros. No lo puede hacer escapar del dominio de los dioses. Eso no lo puede hacer Cristo. Eso es lo que enseñaban. Y ellos decían, solamente nosotros, como que nosotros solamente de nosotros tenemos la verdad. Nosotros sabemos cómo podemos escapar con la ayuda de los astros y los ángeles. Julio César, Augusto, Tiberios, Vespasiano, Alejandro Magno, creía fervientemente en las influencias de los astros en sus vidas. Filosofías humanas, pensamientos del hombre que se alejan de Cristo, rudimentos del mundo, como lo menciona Pablo. Esa fue la advertencia filosófica, porque todo esto es filosofía. Ser o no ser, los astros. Yo no sé si nací cuando los astros estaban alineados, no tengo idea. Otra advertencia importante, advertencia al legalismo judío. Eso es lo que todos conocemos. La imposición de normas y tradiciones humanas como la circuncisión. Pablo también habla de la circuncisión. Y las observancias estrictas de días festivos, lunas nuevas, sábados, Colosenses 2:16. Esta corriente mezclaba la gracia de Cristo con exigencias rituales externos para alcanzar la perfección y la vida espiritual feliz. Pablo toca este tema de la circuncisión porque había motivos de por qué él tenía que aclarar a la congregación de esta situación en cuanto a la circuncisión. Todos sabemos lo que es la circuncisión.
Porque tal vez, y es seguro que personas o falsos maestros exigían a los cristianos en Colosa, a los gentiles, a los que no eran judíos y que estaban en Colosa, fueran circuncidados. El mismo problema que tuvo Pedro con Pablo cuando Pablo fue a los gentiles y Pedro decía, es que tienen que circuncidarse. Pablo decía, no, porque la circuncisión ya con el nuevo pacto quedó obsoleta, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que era la circuncisión? Ustedes lo saben, ustedes me podrían enseñar a mí. La circuncisión era la marca del pueblo elegido por Dios. Los judíos decían, Dios le había dicho a Abraham, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Su descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre nosotros. No importaba si el que nacía era israelita, hombre, era bueno, iba a ser malo, iba a ser lo que sea. Tenía que ser circuncidado al octavo día. Cristo fue al octavo día. Pero eso estaba mezclando en una realidad del reino de Dios que no correspondía. Pablo explica, ustedes no fueron circuncidados corporalmente, ustedes fueron circuncidados espiritualmente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esa circuncisión externa era externa. Pero ellos decían, y los profetas y los pensadores del pueblo de Israel, decían que la circuncisión era una demostración externa, primero para pertenecer al pueblo de Dios, segundo para cumplir el pacto, y tercero, si tú eras circuncidado, tenías que llevar una vida íntegra internamente con Dios. Pero sabemos que eso era imposible, porque ellos no podían cumplir la ley, porque la ley para ellos era complicadísima. Entonces mezclaban todo esto en el reino de Dios. Entonces esa era la advertencia de Pablo por los legalismos judíos que venían y que arrastraban desde años atrás. Después de toda esta mezcla, Pablo, por supuesto, ataca todo esto, reforzando, recordando lo que realmente es Cristo. Pablo les advierte, no se dejen engañar por estas huecas filosofías, cosas sutiles. Cuidado con eso, cosas sutiles que son y que provienen del pensamiento humano y que provienen de las potestades de este mundo. ¿Qué es lo que dice Pablo en relación a lo que decían los gnósticos? Cristo no es suficiente. ¿Usted lo cree? No, ¿cierto? No creemos eso. Pues en Cristo habita, 2:9, pues Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cristo, Pablo dice, es la plenitud de Dios. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y si los creyentes están en Cristo, están completos. Así de simple. Porque Colosenses 1:19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y si nosotros vivimos en Cristo, tenemos la plenitud de Dios aquí, hermano. Tenemos la plenitud de Dios. Y con eso Pablo le dice, y con eso es suficiente. Porque Cristo, Dios, es todo. No necesitamos nada de afuera, hermanos. Nada fuera de Cristo para superar una situación, para vivir el valle de sombras y de muerte, como dice Salmos. No necesitamos nada fuera de Cristo para pasar esa situación que me complica y que me presiona diariamente. Se los digo por experiencia. No necesitamos nada fuera de Cristo para pasar lo que tú estás pasando. Sea bueno, sea malo. Y si es malo, es porque Dios te está probando. ¿Para qué? Para madurar y crecer. ¿Cierto? Toda plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo, como le decía. Bueno, eso ya lo dije.
Entonces, al tener una relación con Cristo, los creyentes reciben esa misma plenitud, no diferente, esa misma plenitud, quedando completos interiormente, no externamente como la circuncisión, sino que completos interiormente. Entonces, lo que los judíos no podían hacer cuando se circuncidaban, y eso era una vida íntegra con el Señor en la ley, para ellos era difícil cumplir la ley. Pero ahora, en Cristo, que somos completos en Él, podemos vencer todo, porque estamos plenamente completos en Él. En mi deseo que experimenten el amor de Cristo, decía Pablo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Eso dada la magnitud de Dios. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pablo, orando por los efesios, le dice que estén completos. Entiendan eso. Están completos. Cristo es suficiente. Y este es el mensaje que Pablo enfatiza. Somos plenos en Él por su sacrificio. En Él tenemos perdón de pecados. En Él tenemos libertad. En Él tenemos la victoria. Cada uno de nosotros debe aferrarse a Cristo como fundamento principal y vivir en la libertad que Él nos da, no en el libertinaje, en la libertad que Él nos da. No se dejen esclavizar, les dice Pablo, no se dejen esclavizar por estas filosofías huecas inútiles. No vuelvan a la esclavitud. Ustedes son libres por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Eso les dice Pablo ante todas estas filosofías que andaban en Colosas. No se dejen esclavizar por tradiciones o juicios humanos. Cristo es suficiente. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es suficiente. El Espíritu Santo que guía, que consuela, que nos lleva a toda verdad, que nos hace exclamar, Abba Padre, es suficiente, es pleno. Por eso es tan importante la relación, y aquí un punto pero neurálgico. Por eso, queridos hermanos, es tan importante mi relación, tu relación con el Espíritu Santo. Muchas veces yo me he preguntado cómo es la relación con el Espíritu Santo pasando tiempo en tu habitación, orando, leyendo, meditando. Señor, tu Espíritu Santo, guíame, consuélame, ayúdame, muéstrame, dame algo, etc. Pero si no lo hacemos, una pregunta para ustedes. ¿Podemos practicar esa plenitud de Dios en nosotros? Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, porque el asunto está, pero ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Entonces Pablo le dice a los colosenses, tengan cuidado, tengan cuidado. Lo último, la obra de la cruz. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló la acta de cargos que había en contra nuestra y las eliminó clavándolas en la cruz. Cristo nos liberó de la condena que nosotros merecíamos. La muerte. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. ¿Por qué? Porque vivíamos en nuestros delitos y pecados alejados de Dios. El yo soy yo, tú eres, yo soy yo hago lo que quiero, etc. Vivíamos alejados de la obra de Dios. Vivíamos alejados de Dios. Pero Cristo en su misericordia, Dios en su misericordia me envió a Cristo y anuló todo lo que había en nosotros. ¿Por qué? Porque 4 palabritas importantes que ya hemos estudiado en algún momento. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Nos redimió. Cristo con su sangre nos redimió. Redimir significa rescatar, salvar, no gratis, pagando un precio. Dios por medio de Cristo nos rescató de esa forma de vivir anterior, nos rescató, no gratis, con sangre y cuerpo.
nos expió. El verbo expiar significa purificar, santificar. Cristo, por medio de Cristo, nos santificó, nos expió por la sangre de Cristo. Propiciación, el acto de apaciguar la ira de Dios. Cristo con su sacrificio calmó al Dios diciendo, tranquilo, ellos son los que tú me enviaste, ellos son. Yo morí por ellos. Y yo quiero que así como tú estás en mí, yo quiero que tú estés en ellos. Apaciguó la ira de Dios, que era justa, porque estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Nos reconcilió. Reconciliar significa restaurar una comunión rota. Por supuesto, nosotros, el hombre pecador alejado de Dios, estaba roto a la relación, pero Cristo vino a reconciliarnos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. Dios reconciliando por medio de Cristo consigo mismo al mundo, que estábamos en delitos y pecados. Entonces Pablo también ataca lo que era la circuncisión. Le dice, ustedes no fueron circuncidados corporalmente y no tienen que hacerlo, porque el sacrificio de Cristo los circuncidó espiritualmente. La circuncisión era sacarse algo externo, todos conocemos. Sacar algo externo. Pero eso sacar algo externo interiormente quedaba igual, ¿o no? Si yo me saco una uña, es corporal, pero internamente estoy igual. Pablo dice, Cristo no los circuncidó externamente, los circuncidó interiormente del corazón. ¿Y cómo los circuncidó? Por la sangre de Cristo, el precio de que Cristo se entregara cuerpo y sangre, y los circuncidó interiormente, es decir, espiritualmente, reconcilió espiritualmente nuestra vida con Dios, no externamente. Entonces, aclara que la circuncisión, como lo leímos delante, fue una circuncisión espiritual. Y con esa circuncisión espiritual, con ese sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que hizo en nuestra vida? ¿Qué fue lo que nos quitó? La naturaleza pecaminosa. Cristo nos quitó la naturaleza pecaminosa que nos llevaba a pecar. O sea, yo hoy día a lo mejor igual peco, porque por ignorancia, por lo que sea, pero hay un Dios poderoso que me perdona, si yo me arrepiento con sinceridad. Entonces Cristo sacó esa vieja naturaleza, nos libró del pecado interiormente. La uña era corporal, no servía de nada, pero la circuncisión espiritual que hizo Cristo nos saca del pecado, ¿cierto? Entonces, también él hablaba de la libertad en Cristo. Que nadie les diga que come o bebe. No, somos libres. Porque lo que come o bebes no te hace más o menos espiritual. Porque lo que como y bebe, usted sabe dónde van. Porque la Escritura lo dice. Si el tema no es lo que comes o bebes, porque todo eso va a la letrina. Lo que vale aquí es lo que tú hablas, lo que tú dices. Porque lo que tú dices es lo que tienes en el corazón. Entonces Pablo le dice, ¿qué importancia tiene lo que bebes o lo que comes? Que nadie te juzgue por eso. Que te juzguen porque tal vez, como dirían alguien, no es un hermano espiritual. Entonces que nadie te juzgue en comida y en bebida. Aplicación práctica. No necesitas buscar fuera de Cristo, hermanos. Como también no necesitas buscar lugares donde está la manifestación del Espíritu. Ustedes saben para dónde voy. ¿Sabe que si usted revisa las redes sociales, se va a encontrar con muchas cosas que se están metiendo en la iglesia fuertemente? Revelaciones que yo no sé si son revelaciones de Dios.
Porque la Escritura me dice, si tienes una relación, ninguna interpretación es secreta. Yo iba a mostrar una foto, pero me dijeron que no. Un pastor en una iglesia recibió del Señor que cuando él predicara los días domingos tenía que ponerse zapatos de mujer. Así que es divertido verlo, ¿ah? Con tacones altos predicando el pastor. Pero una revelación de Dios, po. Tú viste la foto, ¿cierto? Ok. También había otro pastor que recibió del Señor que tenía que orar por las hermanas jóvenes. No está mal. En la congregación, hermanas jóvenes, todas pasen aquí adelante. ¿Ah? Vamos a orar por ustedes. Entonces las puso en fila, se acercó a ella, sin la esposa, se acercó a ella, les tomaba así, y un beso. Y habían como 8 jovencitas. Y les daba un beso, oraba por ella y les daba un beso en la boca. Porque había recibido del Señor. Otro pastor recibió la palabra del Señor en su espíritu, que tenía que ungir a unos hermanos con harina. Entonces pasa el hermano y con un tremendo saco de harina, ¡pum!, ungía al hermano con harina. Otro pastor recibió también del Señor repartir chicles bendecidos. Ustedes no me creen, pero véanlo en las redes. Hermano, cuidémonos. Y para que nos cuidemos de eso, tú tienes que leer la Escritura. Y para leer tienes que reflexionar, interpretar la Escritura correctamente. Y yo doy gracias por este contexto porque aquí hablamos la sana doctrina. Cuando yo vea al pastor René repartiendo chicle, ponga en duda. Ponga en duda. Y lo que yo digo acá adelante, yo hoy día, lo que estoy diciendo adelante, también usted vaya a la Escritura y véalo. Como vulgarmente yo podría decir, no se trague todo lo que yo digo acá adelante. Y si usted lo estudia, lo ve, sí, tenía razón. Y usted queda tranquilo. Cuidemos ese asunto. En Cristo habita toda plenitud. Si no, ahora va a tomar agua. Dios. Lleno. Cristo. Dios habitó con toda plenitud en Cristo. Y si está toda la plenitud en Cristo, y yo y tú estamos unidos a Él, somos toda plenitud en Cristo. Yo estoy aquí agarradito, tengo la plenitud de Dios en mi vida. ¿Me entendió el ejemplo? Nuestra fe no se sostiene con tradiciones humanas. ¿Qué comes, qué bebes, qué haces? Obviamente hay que hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer, que vivir correctamente, obviamente. Ni con rezamientos vacíos, sino la obra consumada de Cristo, Él es suficiente. Vive tu fe, vivo mi fe con libertad en Cristo. No te esclavices a normas inventadas por los hombres. La verdadera espiritualidad no es aparentar, sino permanecer unido a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, porque en Cristo es suficiente y somos plenos como hijos. Entonces, hermanos, ante eso, yo les pido a ustedes
que deje de ver cosas que están fuera de la Escritura. Que deje de ver redes sociales, hermano, que le pueden confundir. Deje de ver redes sociales. Hay muchas cosas en las redes sociales que no corresponden. Otras, claro. Pero hay un peligro. Hay un peligro. Ustedes, no sé si vieron la noticia de algo tan simple. Próxima estación, Santa Lucía. ¿Has escuchado eso, no? En el metro. La próxima estación, Universidad de Chile. Combinación con línea 3. Es una mujer que habla, que la ocuparon para hacer eso. La invitaron a Mega Noticia y, oye, sí, tú eres la voz de que dice eso en el metro, sí. Y le pusieron una voz. Le decían, buenas tardes, aquí estamos en Mega, hablando en la estación, y dio la dirección de Mega. Y ella dice, yo nunca he dicho eso. Se la habrían creado con IA. Entonces en las redes sociales hay tantas cosas creadas en la IA que son falsas, porque parecen ciertas. Hermanos, tenemos en el mundo, tenemos iglesias, congregaciones que parecen, pero no son. Es fuego extraño. Hermano, si quieres tener una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en medio nuestro, querido, empieza por ti. A tener manifestación del Espíritu Santo, comienza por ti. No espere que el pastor aquí lo haga. Comienza por ti. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no está en esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifica de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las sombras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Tampoco entró al cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar pecado alguno, sino para traer salvación a quienes los esperan. Eso está en Hebreos. Y eso es lo que vamos a conmemorar hoy día. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por una sola vez y para siempre, en la cual nos hizo completos en Él. Este sacrificio nos hace completos en Él, suficientes en Él. No busquemos cosas externas para tener una vida espiritualmente mejor. Cristo es suficiente. Eso es lo que Pablo enseña en esta parte. Cristo es suficiente. Así que, hermanos de Colosas, piensen en esto. Hermanos de la comunidad cristiana de Santiago, piensen en esto. Pongámonos en pie y vamos a recordar el sacrificio perfecto y por una sola vez de Cristo en la cruz, que es plenitud para nosotros y es suficiente.
Que el Espíritu Santo los haga entender, ¿no? Lo que el Señor dijo hoy día. No sé si vamos a repartir. ¿Cómo lo vamos a hacer, Veniero? ¿O van a pasar adelante? Van a pasar adelante, ok. Padre Santo, te damos las gracias. Primero porque tú nos aclaras muchas cosas en tus cartas por medio del apóstol. Porque eso que pasó hace miles de años atrás es vigente para hoy en nuestra sociedad. Es vigente para hoy en nuestra congregación, esta pequeña parte de tu rebaño que está en este lugar. Es válido para hoy. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a reflexionarlo y lo más importante, hacer una práctica de ello en nuestra vida. Padre, cuídanos del fuego extraño, cuídanos de algo que está fuera de tu palabra, cuídanos, protégenos, que cada uno de nosotros pueda, Señor, no estar solo, no reflexionar solo, porque eso puede llevar a error, sino que ayúdanos y que nos ayudemos unos a otros. Padre, en esta mañana recordamos el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre que no era de él, era de los machos cabríos para el perdón de pecados. Hoy día, tú, Señor, recordamos el sacrificio perfecto, no derramamiento de sangre de animales, sino que el derramamiento de Cristo, el Hijo de Dios unigénito. Ayúdanos a recordar eso. Y que cada uno, Señor, podamos decirte gracias, porque nos sacaste de esa vida de nuestros deleites y pecados que estábamos tan alejados de ti. Padre, gracias. Yo bendigo cada corazón en este lugar. Que este recuerdo del sacrificio de Cristo nos haga reflexionar del gran acontecimiento que ocurrió para el perdón de nuestros pecados. Gracias, papito. Gracias, papito. Y gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos corrige, nos guíe, nos lleva a toda verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús.